Hermano, por mi garganta, ¿verdad? Ojalá le pido a Dios me ayude a terminar la predicación. Ya me desabroché el botón porque si de por sí ya sentía que no aguantaba. Vamos a continuar, hermanos, con la serie Los 10 Mandamientos. Es lo que hemos estado estudiando estos sábados, estas semanas. Hemos estado estudiando los mandamientos del Señor, ¿verdad? El día de hoy llegamos al quinto mandamiento. Este es el quinto mandamiento, lo que vamos a estudiar hoy, hermano. Ya vimos el primer mandamiento que nos enseñaba o nos enseña: no tendrás dioses ajenos. Miramos que el segundo mandamiento, hermano, de acuerdo a Éxodo 20, nos dice: no te harás imagen, ni te arrodillarás, ni las honrarás. Era el segundo mandamiento. El tercer mandamiento que vimos, hermano, era: no tomarás el nombre de Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano. Ese era el tercer mandamiento. Y el cuarto, hermano, que estudiábamos hace 8 días, tenía que ver con guardarás el día de reposo o el día sábado. Pero bueno, ya explicamos acerca de eso. Hoy llegamos al quinto mandamiento que Dios le dio a Moisés para que Moisés lo entregara al pueblo de Israel, pero que también dijimos que estos mandamientos aplican para nosotros hoy en día. O sea, Dios espera que los cristianos, los hijos de Dios, porque ¿cuántos son hijos de Dios, hermano? Amén. Amén. Si somos hijos de Dios, pues el Señor Dios Todopoderoso está esperando que usted y yo los guardemos, los obedezcamos. Y el quinto mandamiento nos lo enseña el versículo 12, hermano. Póngalo, hermano, por favor, si quiere. Ahí está, mire. Éxodo 20:12. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento: honrar a los padres, honrar a padre y a madre. Y ahorita vamos a explicar, hermano, qué abarca honrar a padre y a madre. Lo primero que quiero compartirles, hermano, que aquí la palabra honrar, según el diccionario, también la traduce como respetar. Respetar, mostrarle un respeto profundo al padre y a la madre. Eso significa honrar. Mostrarles un respeto profundo al padre o a la madre. Ese es el mandamiento que Dios nos da, hermano, que debemos de respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero ahorita, mire, yo sé que habemos aquí ya algunas personas adultas que probablemente tengamos la idea que como ya somos adultos, y si tenemos aún a nuestros padres con vida, probablemente pensemos que este mandamiento ya no es para nosotros. Probablemente pensemos que el mandamiento es para cuando la persona es niño o es joven o es adolescente. Pero ahorita vamos a mirar cómo este mandamiento de honrar a padre y a madre abarca toda la vida del ser humano. O sea, mire, mientras sus padres estén vivos y mientras usted esté vivo y yo esté vivo, no importa la edad que usted tenga, Dios te dice o le dice a usted y a mí: debes de honrar a tu papá y a tu mamá. Con un respeto profundo. Amén. Ahora, mire, el mandamiento es bien simple, hermano: honra a tu padre y a tu madre. Dios se dirige a los hijos y les dice: quiero que ustedes respeten a su papá y a su mamá. Pero si usted se fija, vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en una era de rebeldía, hermano. Estamos viviendo en una era de rebelión. Ahorita la rebelión se
enemigo de Satanás es la familia. Porque vuelvo a repetir, si se destruyen las familias, todos los demás grupos sociales, hermanos, sufren o se debilitan o se ven afectados, hermano. Amén. Por eso hoy vamos a aprender algo de este mandamiento. Pasa la imagen que sigue, hermano, por favor. Yo les voy a hablar, hermano, y le puse ahí, honrando a nuestros padres en 3 diferentes etapas de la vida. Porque le vuelvo a repetir, honrar a los padres no es para los niños solamente, o cuando éramos niños o jóvenes. Honrando a nuestros padres en 3 diferentes etapas de la vida, hermano. Primero les voy a hablar de la etapa de la dependencia. La etapa de la dependencia me refiero sobre todo a la niñez. Después les voy a hablar de la independencia, o sea, cuando el joven o la joven se hace independiente, es decir, cuando ya deja el hogar. Pero vamos a mirar cómo el mandamiento le sigue diciendo a ese joven o a esa joven: tienes que honrar a tus padres, no importa si ya te hiciste independiente, no importa si ya no vives con tus padres. Y número 3, le voy a hablar de esta tercera etapa, cuando los papeles se invierten, es decir, cuando los padres de uno lleguen a la edad de ancianos y ahora nosotros vamos a ser quienes tenemos que cuidar de ellos. Así como ellos cuidaron de nosotros cuando éramos pequeños, va a llegar el punto, hermano, que si la voluntad de Dios lo permite, nuestros padres lleguen a una edad donde seremos nosotros quienes tenemos que apoyar y cuidarlos, hermano. Pero vamos a ir viendo de uno por uno, hermano. Entonces vamos a mirar el primer punto o la primera área, hermano, honrando a nuestros padres en 3 diferentes etapas de la vida. Vamos a mirar la primera etapa, hermano. Le puse ahí la etapa de la dependencia. Me refiero a la etapa de la niñez, cuando uno es niño, hermano, o sea, cuando el ser humano vive con sus padres, cuando el joven, el adolescente, el niño depende de sus padres, hermano. Le puse ahí, honrando a los padres con nuestro sometimiento u obediencia. Gracias, mi hermano, se lo agradezco. Un té, eso sí. Esperemos en Dios que nos ayude, la garganta. Mire bien, hermano, lo que Dios quiere, cuando dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, le habla primeramente en la etapa de la niñez, le habla al niño o al joven, al adolescente, y dice: debes de honrar a tu padre, a tu madre, los debes de respetar sometiéndote a ellos, obedeciéndole a ellos. Y voy a leerles, hermano, Efesios capítulo 6, verso 1, se los voy a leer rápidamente. Si usted lo quiere buscar, no lo anoté ahí, pero se los voy a leer rápidamente. Efesios capítulo 6, verso 1, dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo vuelvo a leer, dice Efesios capítulo 6, verso 1: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, hermano. Entonces, en la primera etapa de la vida, hermano, el mandamiento honra a tu padre y a tu madre significa, o lo que Dios le está diciendo al niño es: obedece a tu padre, sométete, obedece lo que tu padre te dice, obedece lo que tu padre te ordena. Ahora, pero escuche bien, hermano, este mandamiento de honrar a padre y madre tiene 2 lados. Por un lado, el área del hijo que tiene que obedecer, pero por otro lado, el área donde Dios le habla a los padres. Porque déjeme decirle algo, hermano: para que nuestros hijos nos puedan honrar, los padres debemos de comportarnos honorablemente también. Y aquí es donde a los padres no nos va a gustar. Porque, a ver, de los padres que tienen hijos, ¿a cuánto les gusta la idea de que los hijos los obedezcan? ¿O usted quiere que sus hijos le desobedezcan? No, ¿verdad? Que obedezcan. Ahora, pero a los padres, ¿y a cuántos les gusta la idea como padres comportarse honorablemente? Ya no mucho, ¿verdad? Ya cambió. ¿Por qué le digo? Yo no puedo esperar que mi hijo o mi hija me honre cuando yo me comporto de una manera deshonrosa delante de él o de ella. Entonces, para que mi hijo me obedezca, primero yo le tengo que poner el ejemplo de lo que es obedecerle a Dios. Es decir, primero mi hijo o mi hija tiene que ver en mí mi obediencia a Dios. Y cuando mi hijo vea que yo soy obediente y yo le ordene a él que me obedezca, mi hijo o mi hija tendrá en mí el ejemplo de lo que es ser obediente. Y dirá: mi padre es obediente a Dios,
yo voy a ser obediente a mi padre, porque él me está dando mi ejemplo, o mi madre. Pero, hijo, chamaco, obedezca. Y uno bien rebelde. Mire, usted y yo tenemos que ser consecuentes. ¿A qué me refiero con consecuentes? Que lo que usted le enseña a los hijos, usted lo tiene que vivir primero, pues. Eso es ser consecuente. Mire, yo me recuerdo de niño, yo escuchaba a padres que decían a los hijos: no, mijo, usted no tome. No, tomar es malo, mijo, pero pásame la caguama que está en el refri y destápemela, mijo. Por favor. ¿Sí o no? Pero usted no tome, mijo, porque tomar es malo. Y ahí delante de él, mire, la caguama. Qué fría, qué rica está esta caguama. Mire, escuche bien. Yo me recuerdo a la edad de 7, 8 años, cuando mis amiguitos de la cuadra me invitaban a su casa a jugar. Y me decían: métete a mi casa. Y me metía allá a su casa, andábamos jugando ahí carritos, canicas, lo que usted quiera. Yo me recuerdo que los padres abrían las cervezas. Y yo me recuerdo, hermano, de algunos de mis amigos: venga, mijo. Y de 6, 7 años, tómale, este mi hijo es hombre, este mi hijo es macho. Mire, 6, 7 años, el chamaquito tomando cerveza. A la edad de 12, 13 años, esos amigos ya eran tomadores profesionales. Se los digo. Ya a la edad de 12, 13 años, ya eran tomadores profesionales. Ya no necesitaban que el papá les invitara, ya ellos solitos, cuando andaba yo entre ellos, tomando sus cervezas, tomando sus caguamas, tomando tequila, tomando esto y lo otro. ¿De dónde lo aprendieron? De sus padres. Entonces, hermano, Dios le dice a los hijos: obedézcanle a sus padres, pero primeramente, para que mi hijo me obedezca, primero yo tengo que darle el ejemplo de lo que es ser una persona obediente a Dios. Mi hijo, mi hija tiene que ver en mí que yo obedezco a Dios. Yo le debo de enseñar a mis hijos la obediencia, pero no solamente diciéndoles: obedezca, mi hijo, se las debo de enseñar con mi ejemplo, hermanos. O sea, para que usted, sus hijos lo honren, usted tiene que comportarse honorablemente. Y sus hijos lo van a honrar. Mire, mi padre tuvo muchos defectos como humano, pero le doy gracias a Dios, yo nunca lo miré tomado, ni drogado, ni con un cigarro echando humo como ferrocarril. Nunca lo miré. Nunca lo miré que golpeó a mi madre, o no me recuerdo que miré las cosas. Pero se imagina que mi padre me hubiera pedido que lo respetara, que lo honrara, si él se hubiera comportado de esa forma delante de mis ojos. No es fácil. Entonces, por eso le digo, uno se debe de comportar honorablemente delante de los hijos para que los hijos lo honren, hermano. Pero le vuelvo a repetir, con la boca le decimos algo a nuestros hijos, pero nosotros mismos actuamos todo lo contrario a lo que le estamos diciendo. ¿Cuántos no sabemos estas de las clásicas? Mi hijo, mentir es malo. Y uno miente. Hasta con mentiras bien sencillas, ¿sí o no? Tocan a la puerta, lo llaman por teléfono y uno mismo pone al hijo que conteste el teléfono y diga que no está. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? No, amigo, mi hijo, ¿quién es la comadre? Dígale que no estoy, dice. Y por otro lado, uno le está diciendo a los hijos que mentir es malo, que mentir es pecado, que no debería uno de mentir. Entonces, Efesios 6:1, hermano, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos, hermano, que están ahí, que dependen de sus padres. Dios bendiga a Alfonso, bienvenido Alfonso. Mire, los hijos deben de obedecer a sus padres. Los jóvenes que están aquí, escúchenme, los jóvenes deben de obedecer a sus padres. Que si su padre lo manda a sacar la basura, hacerlo sin renegar. Pero los padres tienen que comportarse honorablemente. ¿En qué sentido, hermano? En que los padres también deben de cuidarse. Por ejemplo, si tienen varios hijos, del favoritismo. Tienen que cuidarse del favoritismo también, porque esas cosas, hermano, hacen que los hijos se llenen de ira. Los hijos notan cuando usted tiene al preferido. Ahora, ¿usted era preferido o era, como dicen por ahí, la oveja negra? ¿De cuál era usted? La oveja negra es nuestro hermano Chávez. Ah, su nombre. No, los hijos se dan cuenta, hermano, cuando los padres tienen a un hijo preferido y cuando a uno lo hacen como a un ladito. Eso es incorrecto también. Y no podemos esperar que nuestros hijos nos honren si nosotros les mostramos que preferimos a uno que al otro. Hermano, debemos llamar a nuestros hijos por igual.
Mire, usted debe de entender que sus hijos son diferentes uno del otro porque Dios los creó únicos a cada uno de ellos, hermano. Pero a pesar de que son diferentes uno del otro, debemos llamarlos por igual. Pero es deber de los hijos obedecer. Hoy en día los hijos no quieren obedecer. Los teléfonos les han hecho un gran mal, las tabletas, todo eso, los tienen atrapados. Se enojan que los manden ir a sacar la basura, hermano, porque no quieren despegarse del teléfono. Y vemos que Dios dice deben de obedecer. Ahora, escúchenme bien, hermano, quiero dejarles este pensamiento como padres. Usted recuérdese que mientras sus hijos son niños, son pequeños, ellos son ignorantes, ellos son inmaduros y ellos son físicamente débiles y ellos dependen mucho de nosotros, hermano. Póngase eso usted como padre, como madre. En esa edad nuestros hijos dependen de nosotros y tienen que recibir todo nuestro apoyo para que crezcan tanto intelectualmente, tanto físicamente y espiritualmente. En las tres áreas, hermano, nosotros los padres somos los que le tendríamos que dar ese apoyo a nuestros hijos. Pero vamos a pasar al segundo punto. Regrese, hermano, por favor. Entonces, al principio, Dios le dice a los hijos que se sometan, que obedezcan a los padres, porque los hijos son inmaduros, son ignorantes de muchas cosas. Pero llega un punto en la vida de la persona, sea hombre o mujer, que se vuelve independiente. O sea, ya no va a depender tanto de los padres. Crece la persona. Es decir, sea hombre o mujer, va a llegar un punto en su vida en que va a tomar sus propias decisiones. Pero en esa edad, hermano, yo le puse ahí honrando a nuestros padres con nuestro respeto y cortesía. ¿Por qué les digo esto? Porque hay hijos que creen que cuando llegan a los 18, a los 21 años les pueden faltar el respeto a sus papás solo porque ya les salió bigote. O sea, solo porque ya crecieron un poco, ya creen que el papá, la mamá no le puede decir nada porque se le ponen al tú por tú, hermano. Y déjenme decirles algo. Sin importar qué edad usted y yo tengamos, le debemos nuestro respeto a nuestros padres. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué edad se vuelve independiente un joven o una joven? ¿A qué edad? 18. ¿A qué edad debería de tomar sus propias decisiones? A los 18. ¿18? Sí. ¿Dijeron por allá atrás qué edad? 21. ¿Alguien más? ¿A qué edad? 18. 18. ¿Cómo dice, hermano? Cuando ya tiene uso de razón. ¿Pero a qué edad será cuando ya tiene uso de razón? O sea, yo les pregunto, ¿a qué edad? Mire, aquí o en otros países, algunos dicen que a los 18 ya es independiente o puede tomar sus propias decisiones. Otros dicen que a los 21. Pero yo te voy a hablar lo que la Biblia enseña, a qué edad un joven se hacía responsable ya de sus propias decisiones. En la Biblia, cuando el joven cumplía 13 años, ya era responsable ante Dios. Vamos a la Biblia, mire, vamos a leer Lucas 2, hermano, por favor, Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 41. En la Biblia, en el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, el joven se vuelve responsable de sus acciones delante de Dios a los 13 años. Ya a los 13 años, ya el joven es responsable de sus acciones delante de los ojos de Dios. O sea, si obedece la palabra de Dios o no la obedece, ya Dios no le va a demandar a los padres del joven, ya Dios le demanda a ese joven a la edad de 13 años. Y es que es cierto, ¿no? A los 13 años ya va uno teniendo un conocimiento del bien y del mal, ¿cierto o no? De lo correcto y de lo incorrecto. Ya a esa edad, hermano, ya va sabiendo uno. Que uno se haga es otra cosa, pero ya va uno sabiendo. Estamos ahí, hermano, en el verso 41. Mira, ahí está la pantalla de Lucas 2, 41. Aquí nos está hablando el ejemplo de Jesucristo, hermano. Dice el verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿qué edad? 12 años. Y cuando tuvo 12 años, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿A cuántos padres les ha pasado eso? Que no saben dónde están los hijos. ¿Verdad?
Pues déjenme, les digo, no es nuevo. A José y a María también les pasó. Dice que Jesús se quedó en Jerusalén y José y María ni sabían dónde estaba Jesús. Entonces dice, sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿En dónde estaba Jesús, hermano? En el templo. Escúchenlo. Nunca se es tan joven para ya estar buscando de Dios. Jesús tenía 12 años y ya estaba en el templo, hermano. Dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Perdón. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y estaba qué, hermano? Dígalo conmigo. ¿Estaba qué? Sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. O sea, estaba en obediencia a ellos. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Escucha bien. Entonces, en el pueblo de Israel, el joven se volvía independiente a la edad de 13 años. Jesús llega de 12 años a Jerusalén y celebran una fiesta que hoy en día los judíos todavía le celebran a los jóvenes. Hoy en día el pueblo judío, cuando un joven tiene 12 años y va a entrar a los 13, hacen que el joven judío lea la ley de Dios. Él con su boca la va a leer. Y al hacer eso a la edad de 13 años, hermano, el joven está diciendo de hoy en adelante, yo soy responsable delante de Dios de guardar la ley de Dios. O sea, ya no depende de los padres, sus acciones ya van a depender de él. Jesús, hermano, a los 12 años va a Jerusalén con sus padres, está a punto de cumplir los 13 años, hermano, lo que pudiéramos decir que en Israel es la mayoría de edad. Jesús ya a esa edad, hermano, entra a su independencia. Y como entra a su independencia, porque yo sé que cualquiera puede decir, oye, que Jesús medio rebeldón, ¿no? El joven Jesús, ¿cómo se quedó en Jerusalén sin decirle nada a los padres? No, es que él ya en su costumbre de ellos, él ya entraba a la independencia. O sea, él ya era tomado como un adulto y él decide, hermano, quedarse en Jerusalén cuando sus padres regresan a Nazaret, al pueblo donde eran. Los padres no se dan cuenta que Jesús no va entre la multitud, hermano, porque antes viajaban en caravanas grandes. Antes, hermano, los viajes eran largos, ¿verdad? Por los pueblos, caminaban, hermano, por días. Y iban multitudes de gente, hermano. Entonces, José y María, ellos van creyendo que Jesús va entre la multitud. Confiados, hermano, pero después de un día se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. Comienzan a buscarlo y cuando se percatan que no está en la caravana, pues regresan a Jerusalén, hermano. Y cuando regresan, pasan todo un día buscándolo hasta que llegando al templo, dice la Biblia que lo hallaron ahí, hablando con los líderes religiosos, haciéndoles preguntas y respondiéndoles. Pero note, hermano, que cuando María lo ve, le dice, ¿por qué nos has hecho así? Te andamos buscando con angustia. Y Jesús les dice, ¿no sabían que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿En sus negocios? Pero dice la Biblia que ellos no entendieron, pero el versículo a destacar es que dice que Jesús, a pesar de que había tenido ya la mayoría de edad, ya era independiente, ya era contado como un adulto, dice, pero Jesús se siguió sujetando a ellos, hermano. Lo que yo le quiero decir, hermano, que el mandamiento honra a tu padre y a tu madre, nos enseña que aunque usted y yo ya seamos independientes, mire, aunque usted ya no viva con sus padres, aunque usted ya esté grande, aunque usted ya trabaje con sus propias manos, de cualquier forma la Biblia nos ordena a respetar a nuestros padres, hermano. Ahora, ya no nos vamos a someter en todo lo que los padres nos dicen, porque ya tenemos la edad, o ya llega el joven a la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Entonces, a cierta edad, ya no debemos de someternos a nuestros padres en todo, ¿o sí? O si usted tiene 18 o 20, ¿a usted le gustaría que su papá le escoja la esposa, el esposo? A ver, ¿a cuántos de los que están aquí los papás le escogió la pareja? Levante la mano. Levante la mano. ¿A cuántos digo? Pues es que mi papá o mi mamá. Mi padre Dios, dice mi hermano Chávez. Bueno, por ahí es diferente.
Lo que le quiero, no sé si me está entendiendo. En la niñez debemos de someternos a nuestros padres, porque nuestros padres saben lo que es mejor para nosotros, porque en la niñez somos muy ignorantes, somos muy inmaduros. Pero llega la edad de la independencia en la cual ya no nos podemos someter a todo lo que nuestros padres nos dicen, pero debemos de seguirlos respetando. Es decir, usted le muestra respeto a su padre o a su madre, a pesar de que usted ya sea una persona adulta, usted le muestra su respeto escuchando atentamente aún sus consejos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay jóvenes que cuando llegan a los 18 años no aceptan que su papá o su mamá les diga nada, hermano. No lo aceptan. Cállese, hasta los mandan callar. Cállese, dice. Yo ya trabajo, dice. Yo ya tengo 18 años. Yo ya sé, yo puedo decidir por mí mismo. Usted ya no me diga nada, dice. Cállese la boca, pa. Cállese la boca, ma. Vaya allá a la cocina. Cosas así. Y el mandamiento abarca, hermano, que aun cuando ya somos independientes, debemos de respetar a nuestros padres. Amén, así es. Debemos de escucharlo. Yo le voy a decir cuál es el problema cuando uno es joven, cuando uno tiene por ahí de 10, 15, 16, 18. ¿Sabe cuál es el problema? Que uno se cree muy inteligente a esa edad. ¿Sí o no? Mire, entre los 15 a 18 uno cree que lo sabe todo. ¿Cierto o no? Y en realidad uno no sabe nada de la vida, hermano. Mire, escúchenme bien los jóvenes, escúchenme bien con atención los jóvenes. Cuando nuestros padres nos dan un consejo porque ellos ya vivieron más que nosotros. Así es. Mire, cuando nuestros padres nos dicen, hijo, usted no haga eso, ¿sabe por qué lo hacen? Porque probablemente ellos tomaron malas decisiones en el pasado y sufrieron. Y los padres nuestros no quieren que nosotros suframos y por eso nos aconsejan y por eso nos digan, hijo, mire, si usted toma esa decisión, a usted le va a ir mal, hijo. ¿Sabe por qué se lo dicen a uno los padres? Porque los padres ya vivieron más que uno, hermano. Tienen más experiencia, ya caminaron más en esta tierra, más años que uno, ya vivieron más cosas. Por eso es que ellos le pueden decir a uno, mire, mijo, si usted decide eso, si usted toma esa decisión, aténgase a estas consecuencias. Pero ¿cuál es el problema, hermano? Que le vuelvo a repetir, uno a esa edad cree que uno lo sabe todo. Entonces, a la edad, a una cierta edad, hermano, el joven ya se vuelve independiente. Pero mire, entonces por el lado de los hijos le digo, el hijo tiene que seguir respetando a su papá. Pero aquí está el problema con los padres. El problema es que los padres, algunos padres no queremos que los hijos vuelen del nido. O sea, queremos tenerlos ahí. No queremos que tomen sus propias decisiones. Y eso no está bien. Mire, yo he visitado hogares donde ya los hijos ya tienen una edad para tomar decisiones propias y ese hogar no parece un hogar, ese hogar parece un cuartel. De verdad, eso es triste. Y por eso uno mira a los jóvenes llenos de rencor, de resentimiento contra los propios padres, porque el hogar parece un cuartel. Ahí no es un hogar, ahí es un cuartel. Eso no está bien tampoco. Ahora yo les hablo como padres, hermanos. Debemos de pedirle a Dios entendimiento, que Dios nos ayude a entender cuándo es el tiempo de que los hijos ya tomen sus propias decisiones. Y usted como padre o como madre debe de aprender a dejar que a cierta edad sus hijos tomen sus propias decisiones. Mire, usted como padre o como madre, su deber es darles el consejo, pero deje que ellos tomen sus propias decisiones. Si ellos escuchan su consejo, bien. Si no escucharon el consejo y sufren, pues ellos mismos van a sufrir las consecuencias. Pero nuestro deber es solamente aconsejarlos, hermanos, pero no restringirlos, hermanos, porque mire, yo he escuchado hijos, jóvenes, hermano, con un gran rencor, con un gran resentimiento contra su propio padre, contra su propia madre. He escuchado hijos que dicen, ya no espero el día de largarme de esta casa. Qué triste que un hijo hable así. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Que cuando los hijos se van, no solamente se van de la casa físicamente, hay hijos que se van de la familia. ¿A qué me refiero? Nunca más van a regresar con su padre a pedirle un consejo. Eso es triste. A mí me gustaría que el día que mis hijos, si Dios me da vida y a mis hijos, el día que mis hijos se vayan de mi hogar,
que sepan que yo voy a estar ahí para darles un buen consejo. Pero imagínate que no me quieran ver ni en pintura. Eso es triste. Y eso no es lo que Dios quiere, hermano. Entonces debemos de aprender a dejar que los hijos tomen sus propias decisiones. Mire, te pongo un ejemplo bíblico. Usted se recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le dijo uno de los hijos a su padre? Padre, deme mi parte de la herencia. ¿Y qué le dijo el papá? No, cállese y se queda aquí en la casa conmigo. ¿Así le dijo el papá? No. ¿Qué hizo el papá, hermano? Se la dio. ¿Te quiere la herencia, mijo? Tómela. Yo sé que se la va a ir a gastar allá en tonterías, pero tome la herencia y váyase. Está bien. Si esa es tu decisión, hijo, toma tu decisión. Yo le aseguro que al padre le dolió, pero le dijo, toma tu decisión. ¿Pero qué nos enseña esa parábola? Cuando el hijo le fue mal, el hijo sabía que tenía un padre amoroso que lo estaba esperando. Amén, gloria a Dios. El hijo sabía que tenía un hogar a donde podía regresar, y el hijo fue y regresó al padre, hermano, y el padre lo recibió. Qué lindo, hermano, que el día que nuestros hijos crezcan, o si ya crecieron, si los de usted ya crecieron, qué lindo es que sus hijos sepan que pueden ir a su casa y que cuentan con ustedes, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Qué triste es que los hijos salgan del hogar y que cuando ocupen ayuda busquen en cualquier otro lugar menos con su padre o su madre. Eso es triste. Y hay hijos que hacen eso, van con el amigo, van con la comadre, el compadre, el vecino, van con el a saber, pero nunca van con el papá o la mamá. Eso es triste. Yo les aseguro que usted y yo no queremos eso, hermanos. ¿Verdad que no? Pidámosle sabiduría a Dios, que nos ayude a entender cuándo es la edad de que ellos ya pueden ir tomando ciertas decisiones. Aconsejémoslos y dejémoslos que tomen sus decisiones, hermano. Pero vamos a pasar al punto 3, hermano. Cuando los papeles se invierten, honrando a nuestros padres con nuestro apoyo. ¿Sabe qué me da tristeza? Y le pido a Dios, si a mí me da vida, nunca permita que yo haga tal cosa. ¿Sabe qué me da tristeza? Me da tristeza ver a hijos que llevan a los padres a los asilos y los dejan ahí porque les son una carga, un estorbo. Eso me da coraje y me da tristeza. ¿Cómo es posible que un hijo, porque el ancianito ya está ancianito y le es carga, vaya y lo deje a un asilo y lo deje ya abandonado? Debemos de entender, hermano, que honrar a los padres no es solamente en la adolescencia y en la juventud. Honrar a los padres es que cuando mi padre, mi madre llegue anciano, anciana y ya no se pueda valer por sí mismo, que tenga ahí el apoyo nuestro, hermano, hasta donde podamos, porque entiendo que a veces no se puede. Mire, por eso yo les doy un consejo a los que todavía no tienen hijos. Bueno, no me tienen que escuchar. Yo les aconsejo que tengan muchos. Así como usted no los va a mantener, hermano Diego. Déjenles explico mi teoría o mi razonamiento. Yo digo, hay que tener muchos. ¿Por qué? Porque si tengo uno, si ese me sale mal agradecido, imagínese cuando esté viejo. Solo uno y mal agradecido. Pero si usted tiene sus 4 o 5, si uno le sale medio rebelde, a algún otro le va a salir bueno. ¿Sí o no? Ahí se lo dejo, ¿verdad? No está en la Biblia, nomás si usted quiere, ¿verdad? Pero yo así pienso, yo digo, si hay varios, alguno probablemente cuando esté viejo ni se acuerde que yo le cambié los pañales, no importa. Pero algún otro sí se va a acordar. Algún otro se va a acordar de decir, yo miré a mi papá con sus manos con ampollas porque iba y trabajaba para darme de comer. No nos debemos de olvidar que nuestros padres un día nos dieron todo su apoyo. Amén. Mire, a veces mi madre cuando hablo con ella y me dice, ay hijo, te pido disculpas, pero te voy a tener que pedir ayuda. Ocupo algo. Y le digo, mira, mamá, usted no me tiene que pedir disculpas. Digo, porque usted toda mi niñez y mi adolescencia, usted me cuidó, usted me enseñó a caminar, usted me cargó, usted me cambió los pañales, usted me dio de comer en la boquita. Cuando yo estaba así, que no podía. Le digo, usted no me tiene que pedir disculpas. Si en algo le podemos ayudar, pues aquí vamos a estar. Porque así tiene que ser, porque honra a tu padre y a tu madre, significa que cuando ellos lleguen a viejos o a grandes, usted los va a apoyar y usted los va a ayudar, hermano. Ahora, ¿cuántos apoyan a sus padres que aún están con vida? Amén. Así debería de ser. No, mi viejo está macizo, dice que trabaje. Que trabaje, dice. ¿Cómo para otras cosas sí? No, hermano, no deberíamos de pensar así. No deberíamos de pensar así. Mire, en Lucas 2 le puse el ejemplo de Jesús, cuando él llega a los 13 años, pero seguía respetando a sus padres.
cuando los papeles se invierten, a Jesús como humano, José y María un día lo cuidaron, le dieron su comidita, le enseñaron a hablar, a caminar, todo eso. Cuando Jesús llega adulto, Él se preocupó por su madre María antes de morir. Se los voy a leer, hermano. Juan 19:25. Juan 19:25, se los leo rápidamente. Mi hermano es más rápido que yo, mire. Bien. Juan 19:25. Mira Jesús, hermano. Estas cosas a mí me impactan. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermano, qué impactante, hermano. Mira, Jesús está clavado, un dolor que le penetraba hasta sus entrañas de estar desangrándose, pero mira a su madre ahí con Juan el apóstol. Y mira, pues obviamente si Jesús tenía 33 años, obviamente su madre ya era más grande. Y vemos que Jesús en sus últimos minutos muestra preocupación por su madre. Y dice, estoy a punto de morir, pero voy a dejar todo listo para que alguien se quede a cargo de ella. Y dice que al apóstol Juan le dijo, de hoy en adelante te encargo a mi madre. Yo voy a morir, pero no quiero que quede desamparada, porque José ya había muerto. María era viuda para ese tiempo. Pero vemos a Jesús, hermano, ya adulto, preocupándose por su madre. Y le dice a Juan, te la encargo una vez que yo muera, cuida de ella. Así deberíamos de hacer, de ponernos a pensar que un día nuestros padres nos cuidaron. O yo le pregunto, ¿a usted se le olvidó eso? No. ¿A usted se le olvidó que sus padres fueron los que le dieron de comer? Le cambiaron el pañal, le enseñaron a caminar, le enseñaron a hablar y tantas cosas. Nunca se nos deben olvidar esas cosas, hermano. Y ojalá yo le pido a Dios que para usted y para mí, nuestros padres, por ancianos que sean, nunca lleguen a ser una carga para nosotros, hermano. Ojalá y no. Yo sé que a veces no les ayudamos como quisiéramos, a veces quisiéramos ayudar. Pero no dice si son buenos o si fueron ellos buenos contigo. No dice si el mandamiento, sí, no, ¿verdad? Pero que uno puede decir, es que usted no sabe el tipo de papá que yo tuve. Que si yo le contara cómo era mi mamá conmigo, hermano Diego, usted no me estaría diciendo que los apoye, los respete, los ayude. Dios no dice, hónralos si fueron buenos. El mandamiento no tiene condiciones, el mandamiento es, hónralos a tus padres. Probablemente algunos de nuestros padres fueron buenos con nosotros, otros no tanto. Algunos probablemente nuestros padres nos dieron un buen ejemplo, a otros no tanto. Pero el mandamiento, hermano, es hónralos, como quiera que hayan sido tus padres contigo. Yo le digo esto porque ahorita, por ejemplo, que hay muchos que nuestros padres ya están grandes, dicen, no, yo a ese viejo no le voy a ayudar. ¿Por qué? Es que viera cómo me pegaba de niño. Hermanos, si ellos no conocían de Dios, ¿qué podíamos esperar? Si ignoraban la palabra de Dios, ¿cómo nos iban a tratar como Dios ordenaba? Si ellos eran ignorantes de las cosas de Dios. Entonces, pero le digo porque yo he oído que dicen, no, yo ese viejo, ay, que mire cómo sale. Pero yo les digo, pero es tu papá. No, ese viejo, mi papá, dice, ¿vieras cómo me trataba? Yo le digo, no hables así. Le digo, sigue siendo tu papá. Apóyalo. Ayúdale si puedes ayudarlo. Entonces el mandamiento, hermano, no tiene condiciones. Hay que honrarlos, hay que obedecerles y hay que apoyarlos dependiendo la etapa de la vida en la que nos encontremos. ¿Por qué? Porque tiene una promesa, y aquí termino, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te da una promesa, dice, si tú honras a tus padres, yo te voy a dar larga vida. Mire, hay personas
que yo les aseguro que les está yendo muy mal en la vida por la manera en que tratan a sus padres o los trataron, se los aseguro. ¿Sabe por qué? Porque los padres son los representantes de Dios aquí en la tierra, en la familia. Los padres son la autoridad que Dios dejó en cada familia, hermano. O sea, ellos son los representantes del Señor aquí en la tierra, en cada familia, hermano. Entonces, faltarle respeto a nuestros padres, hermanos, faltarle respeto pues al mismo Dios, porque son la autoridad que Dios deja en cada familia, hermano, el padre y la madre, hermano. Entonces Dios dice, si tú los honras, dice, tus días se van a alargar. O sea, Dios promete bendiciones, hermano, para quien obedece, quien respeta y quien apoya a su padre o a su madre, hermano. Amén. Ahora, ¿cuántos quieren esas bendiciones? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a respetar a los papás? ¿Cuántos están dispuestos a apoyarlos? Amén. Entonces hay que ir desembolsando el dinero, ¿verdad? Si tiene. Y si los tiene en otro país, no se preocupe. Hay muchas agencias para mandar dinerito para allá, ¿verdad? Un poquito, no importa. Algo allá les va a ayudar. Mire, hermano, poquito que usted manda allá para México, viera de qué problema lo saca. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Entonces el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, hermano. Amén. Ahora, de los padres, ¿cuántos se comportan? ¿Cuántos se comprometen a comportarse de una manera honorable? Ya no, ya los amenes bajaron. Póngase de pie, hermanos. No, es que yo no debemos comportar de una manera honorable para que los hijos nos honren. ¿Cuántos quieren que los hijos nos honren, hermano? Amén, gloria a Dios. ¿Usted quiere que sus hijos los honren? ¿Los respeten? ¿Sí? Comportémonos de una manera honorable. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano.